Hola, ¿qué tal amigos? Soy Manuel Aragonés y hoy les traigo un vídeo muy sencillo de Visual Basic aplicaciones, es decir, vamos a utilizar el código Visual Basic aplicaciones, VBA o BBA como lo quieren llamar, para hacer una cosa muy sencillita, solo para que vean el funcionamiento o el poder que puede tener Visual Basic aplicaciones dentro de Excel. Vale, miren, aquí tengo yo unas celdas con el valor A, B, C y los valores numéricos que tienen cada uno, ¿vale? Y aquí en esta celda hemos hecho una operación manual que hemos multiplicado 5 por A más 3 por B más 8 por C, ¿vale? Entonces, lo que queremos hacer mediante Visual Basic Aplicaciones o VBA es este botón que lo que nos hace es muy sencillito, pero lo que queremos es ver el código que tenemos que generar para que nos aparezca esto, ¿vale? Entonces, le damos al botón y nos pide el valor de A, que en este caso el valor de A sería 5. Luego nos pide el valor de B, que en este caso sería 6. Y luego nos pide el valor de C, que en este caso sería 2. Y en base a estos parámetros nos devuelve el valor 59. ¿Vale? Esto, bueno, no tiene mucha lógica ni mucha ciencia, pero es hacer lo mismo que estamos haciendo en esta hoja sencilla de cálculo, pero a través de Visual Basic y para explicar un poco cómo funciona el tema del código. Vale, entonces vamos a crear un archivo nuevo y vamos a hacer todo esto desde cero, ¿vale? Estos valores los vamos a copiar o a mover, mejor dicho, los vamos a cortar y los vamos a pegar en la otra hoja, que realmente esto no tiene ninguna ciencia, sino simplemente son números, letras y una operación manual aquí sencillita. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es crear el botón y asignar el código de VBA a la hoja de cálculo. ¿Vale? Entonces para realizar el código, primeramente tendremos que tener activada la pestaña programador, porque también aquí vamos a insertar el botón para que nos funcione la hoja de cálculo. Entonces, si no tenemos activada la pestaña programador, nos iríamos a archivo, opciones, personalizar sin traducciones y hay una listita aquí y esta ficha programador estaría así. Entonces quiere decir que no la vemos en el menú. Si le damos a activar y le damos a aceptar, pues ya nos aparecería, ¿vale? Entonces lo primero que vamos a hacer, una vez que tenemos la ficha programador activa, lo que vamos a hacer es insertar el botón, ¿vale? Nos vamos a la ficha programador y aquí tenemos un maletín que pone insertar. Le damos ahí y tenemos dos grupos de controles, que son los controles normales y los controles ActiveX. Los controles ActiveX son los que más se usan con el código VBA porque están más indicados para este tema. Entonces, simplemente vamos a insertar un botón, pinchamos en el botón y arrastramos en la hoja de cálculo y ya nos lo inserta. ¿Vale? Entonces ahora le vamos a dar botón derecho, propiedades. ¿Vale? Y se nos abre este cuadrito y aquí lo que vamos a hacer es primeramente ver el nombre que tiene el botón, que se llama Command Button 1, y luego vamos a ver que este texto que aparece aquí se tiene que poner en la columna esta de la izquierda. Hay una fila que pone Caption, pues aquí borramos esto y escribimos lo que queremos que salga en el botón. En este caso vamos a hacer la operación. Voy a escribir yo. Vamos a ponerle un acentito. Vale, hacer la operación. Entonces, una vez hecho esto, ya nos aparece en el botón hacer la operación, que es lo que nos va a salir en el botón. Vale, cerramos ahora la pestaña esta propiedades o la ventana propiedades. Vale, entonces ya tenemos insertado el botón. El botón lo podemos modificar y hacer lo que queramos mientras esté el modo de diseño activado. Si lo desactivamos el modo diseño y se
cuando está activo está así como un poco más en gris, y cuando lo desactivamos el modo diseño ya aquí ya no podemos modificar nada, sino simplemente darle clic al botón. Vale, entonces ahora nos vamos a ir al botón este que pone Visual Basic. Entonces pinchamos ahí y aquí en la parte esta de la izquierda tenemos los dos libros que tenemos abiertos. Uno es el que yo hice primeramente, donde tengo aquí donde tengo el código, y este que tenemos debajo es el nuevo que creamos que todavía no tiene ningún código, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer primero que nada es irnos aquí a la hoja 1 y abrir esta pestañita. Entonces en esta pestañita nos va a salir ya el nombre del botón que hemos creado y tenemos que seleccionarlo porque vamos a trabajar en ese botón. Entonces, fíjense que aquí lo que nos dice es Command Button 1 guión bajo clic, es decir, que lo que vamos a utilizar o lo que vamos a trabajar es el evento clic, es decir, cuando le doy al clic al botón, ¿qué es lo que me va a hacer? Y private sub es como el comienzo y en sub es el final, ¿vale? Entonces, dentro de estas dos etiquetas es donde vamos a insertar nosotros nuestro código. Ahora, para no estar escribiendo mucho, voy a ir un momento a la hoja que yo tengo hecha y voy a copiar simplemente el código y lo voy a pegar. Y ahora les voy a explicar qué es lo que hace cada cosa, ¿vale? Mira, en las primeras 4 líneas estas lo que hacemos es que declaramos las variables. Las variables son como pequeños depósitos donde vamos a meter información. Entonces, primeramente, antes de poder usarlos, tenemos que crearlos o decirle a Excel que los cree. Y la orden para decirle a Excel que cree las variables es la orden dim. Vale, entonces nosotros le decimos dim número A, o sea, yo le digo que me cree esta variable que se llama número A, y le digo que me la cree como as significa como, y byte es un tipo de dato que es un número. Es decir, yo le estoy diciendo, créame el depósito número A, pero ahí lo que voy a guardar son números, y en este caso el tipo de número byte es un número pequeño, ¿vale? De 0 a 255. Entonces, yo le estoy diciendo que me cree ese depósito de información, y le estoy diciendo que en ese depósito lo que voy a guardar son números pequeños. Entonces, él sabe qué cantidad de espacio tengo que poner, porque claro, si yo fuera a guardar números más grandes, pues le digo otro tipo de número y entonces él me va a crear un depósito más grande. Pero en este caso le estoy diciendo que me lo cree tipo byte y él va a coger un depósito pequeñito, ¿vale? Así dicho, en palabras un poco sencillas para la gente que no sepa nada, pues que entienda un poco, ¿vale? He creado una variable de estas para cada número, es decir, para A, para B y para C. Y luego una variable que se llama total, donde voy a guardar el total de la operación. ¿Vale? Son 4 variables en total. Vale, entonces, ahora en esta línea le digo número A, que es la variable esta que creé, la primera, y le voy a decir que es igual a input box. Input box es una función de VBA que lo que nos permite es pedir información al usuario de la hoja de cálculo y que esa información que nos escriba la podamos guardar en una variable, que en este caso sería número A. ¿Vale? Pues vamos a guardar el número A. En número B vamos a pedir información otra vez al usuario y lo que nos dé lo vamos a guardar en número B. Y número C igual. O sea, cada una de estas es una pregunta que le vamos a hacer al usuario de la hoja de cálculo. Vale, cuando ya se hagan las 3 preguntas, la variable esta total le vamos a decir que es igual a 5 por el número A, que es esta variable, más 3 por el número B, que es la segunda variable, más 8 por número C. ¿Vale? Y todo este resultado de esta operación la va a guardar en la variable total. Y luego por último hay otra orden de VBA que es MSGBox, que simplemente lo que nos hace es sacarnos por pantalla un mensaje. Y en este caso yo le estoy diciendo que me saque por pantalla
el valor de la variable total. Es decir, como total hice una operación, pues total ahora mismo es el resultado de esta operación. Entonces yo le digo que me saque el valor que tiene total, que es el resultado de la operación, que me la saque por pantalla en una cajita de mensajes. Vale, pues cuando ya hemos hecho esto, simplemente ahora nos iríamos a la hoja y cuando pinchemos, pero para poder pinchar primero tenemos que desactivar el modo diseño. Vale, entonces ahora le daríamos aquí voy a ponerlo aquí primero para ver los números por los que voy a multiplicar. Como ven aquí en la operación le dije que multiplique 5 por número A más 3 por número B más 8 por número C. Entonces, en esta celda tengo la misma operación hecha, ¿vale? Entonces le voy a dar a hacer la operación. Entonces él me pregunta, escriba el valor de A. Entonces yo le digo, el valor de A es 5. Ahora me dice, escriba el valor de B. Y le digo, es 6. Y ahora me dice, escriba el valor de C. Y le digo, es 2. Y él me devuelve esta información. O sea, el valor, el total de esta operación es 59, que es lo que nosotros le habíamos puesto aquí. Vale, primero recoge los valores de las tres letras de A, B y C, y luego me hallas esta operación y me la sacas por pantalla. Vale, bueno, espero que les haya parecido interesante. Vamos a darle aquí a aceptar y ahora ya podríamos cerrar esto. Bueno, pues nada más. Espero que les haya gustado. Un saludo y hasta luego.